Ahora los invito al próximo segmento, que es la siguiente sala, que es la sala número 4, donde vamos a ver la conquista, la independencia, la reforma y la revolución, todos estos movimientos que hubieron en el país, en México, pero aquí en Atlacomulco, ¿qué es lo que sucedió? Acompáñenme a ver lo siguiente. Aquí podemos observar primeramente cuando una persona llega a la sala, podemos ver un mapa. Este mapa es un título de posesión y deslinde del pueblo de Santa María de Atlacomulco, que se hizo en 1639 por el rey Felipe IV de España. ¿Por qué se hizo esto? Porque cuando llega Hernán Cortés en 1519 a Veracruz y empieza a llegar al centro del país, en 1521 se hace la conquista de México y ya se llama la Nueva España. Entonces aquí los mazaguas se les da todo este territorio a un soldado que se llamó Francisco de Villegas en 1535, y a partir de ahí España reconoce en 1540 a Atlacomulco como su territorio, como parte de la Nueva España. Entonces en 1540 ya pertenecíamos a la Nueva España. Se hace un mapa donde hay una persona en el centro que es don Pedro de Atlazontli, y a partir de ahí se miden varas hacia los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, hasta donde iba a llegar el pueblo de Santa María de Guadalupe, de Santa María de Atlacomulco, perdón. Entonces así fue el nombre oficial. ¿Por qué Santa María de Atlacomulco? Porque cuando llegan aquí los españoles, los primeros que llegan a catequizar son los franciscanos. Ellos, al no existir iglesia, ponen la cruz atrial y a partir de ahí dan el evangelio católico a los indígenas mazaguas de Atlacomulco, y entonces este mapa se hace desde el centro donde está la iglesia, que es de 1655, la iglesia de Atlacomulco, la parroquia. Entonces este mapa pertenece al territorio de 1540 de Atlacomulco, pero hasta 1639, casi 100 años después, se hace, lo mandan a hacer y lo traen a la Nueva España, ya firmado por el rey. Esta es la cédula completa y este es el mapa que venía incluido en esta cédula, de 1639 la cédula. Aquí podemos observar este acta de cabildo, que ya es del día 4 de agosto de 1824, cuando el primer presidente de Atlacomulco fue Agustín Peláez de Estrada. Hubo otros presidentes municipales antes, pero con las leyes y con las constituciones que escribieron los españoles, como la Constitución de Cádiz, que es de 1812, pero pues lógicamente esa constitución no iba a servir porque le daba privilegios a los españoles. Entonces, cuando ya es la primera constitución que se crea en México, se declara como el primer presidente de acuerdo a esa constitución, y en Atlacomulco fue Agustín Peláez de Estrada. Y este es el acta de cabildo de 1824. Aquí hay otros documentos, como acá vemos la primera acta uno de los primeros bandos de policía y buen gobierno, que es del 11 de enero de 1834, donde constaba de 5 artículos, mandado a publicar para su cumplimiento por el entonces presidente municipal, José Joaquín Vélez. Entre algunos de los 5 artículos que venían eran que a las personas que estuvieran tomando bebidas alcohólicas en la calle se les iba a meter a la cárcel, los que escupieran y maldijeran, dijeran groserías en la calle, también se les iba a meter a la cárcel, los que estuvieran haciendo del baño en la calle se les iba a meter a la cárcel, y al otro día salían, pero tenían que cumplir un servicio social, ya sea recogiendo basura o ayudando a los jardines o en las calles de Atlacomulco. No era como que ya sales de la cárcel y todas, tenían que hacer un servicio comunitario. Entonces es importante que vean cómo estaban las leyes en ese entonces. Y acá hay otros documentos donde podemos observar, después del movimiento de independencia que se hace y se logra consumar en 1821, aquí vemos después en 1855 empieza el movimiento de la reforma, y este documento es de 1866, donde dice que el emperador de la nación iba a llegar a Veracruz, que era Maximiliano de Habsburgo,
para que toda la gente le rindiera pues lo que eran los honores o la forma adecuada de recibir al emperador Maximiliano. Y aquí también está el Prefecto Político, que era un periódico donde habla de Maximiliano, que es el decreto que se expide el 16 de septiembre de 1866, donde Maximiliano decreta algunos artículos y unas leyes. Estos son algunos documentos aquí de la Reforma. Y del lado de acá podemos ver en esta vitrina algunas de las armas que se utilizaron. Aquí abajo podemos observar de la independencia, primeramente, algunas espadas de caballería, que es una espada aproximadamente de 1810, tipo prusiano, usada por las tropas de caballería, hechas y forjadas de hierro fundido, con empuñadura de cuero. Y pues es alguna de las herramientas de las herramientas de guerra que tenemos. Y del lado de aquí más arriba tenemos escopetas chisperas, como le llamaban, que pues solamente era de un tiro y tenías que volverla a recargar y tenías que poner la munición, tenías que poner un sacatillo y con una varilla meterlo y volverle a poner munición y volverle a poner la pólvora. Entonces era un poquito tardado, pero pues son de las escopetas que se utilizaron durante la Revolución. Ya la Revolución, estamos hablando de 1910, de este tipo de escopetas, de este tipo de carrilleras, y por ejemplo estos cuernos de toro que se utilizaban para la pólvora de las armas. Entonces estas son algunas de las herramientas. Cabe destacar que en la Revolución no hubo movimientos aquí en Atlacomulco como tal, pero sí se cuenta que pasaron revolucionarios por aquí, por el territorio. Se comenta que por Santiago Cuitzilapan pasó un brazo armado de Francisco Villa y preacnotaron en la escuela secundaria Miguel Hidalgo, y pues ahí en la noche se comenta que libros y bancas las quemaron para pasar la noche, y el día siguiente continuaron su recorrido. Igual aquí en el centro de Atlacomulco, en el portal Venustiano Carranza, se comenta que estuvieron también un día, pidieron a la gente, bueno, no pidieron, le robaron a la gente granos, armas, caballos y hasta mujeres. Y imprimieron billetes revolucionarios donde se los daban a la gente y les decían que acabando la revolución podían cambiar ese por el dinero que debería de ser. Según ellos, al ganar, ese dinero iba a ser el correspondiente. Lógico que nunca pasó, se ganó la revolución, pero pues ese dinero nunca se pudo cambiar también. Y pues como les comento, pasaban por aquí, pero nunca hubo una guerra que fuera importante aquí, como las que hubo en León, en Irapuato, en Zacatecas, en Torreón. Simplemente pasaban por Atlacomulco y se recargaban de armas, se recargaban de animales y punto. Fue todo lo que pasó aquí. Ahora, aquí vemos algunas fotografías, unos cuadros. Este cuadro es del kiosco y el jardín de Atlacomulco de finales de 1800. Podemos observar del lado izquierdo superior el kiosco, que era de lámina de zinc. El primer kiosco que hubo fue de madera de pino, traído del rancho de Malacara. El segundo ya fue de lámina de zinc, que es el que vemos ahí. Y el tercer kiosco ya fue de cemento y de piedra, que ese ya fue de 1950 aproximadamente. Esta imagen corresponde al segundo kiosco que hubo, que es de lámina de zinc. Un poquito más a la izquierda podemos observar algunos libros que se editaron en los años de 1575, 1756 y 1788. Lo característico de estos libros es, en primera, que están escritos en latín. Uno de estos libros está escrito en latín, el otro ya en castellano. Pero algo importante o curioso es que están forrados con cuero de animales, principalmente de cerdo. También había de res. Pero vean el forro, que era para cuidarlos de la intemperie, del tiempo, de la humedad y de diferentes factores ambientales. Se ponían y se forraban estos libros. Y del lado de acá vemos alguna fotografía que corresponde a la vista antigua de la calle del Hawái, actualmente la calle Antonio Vélez. Al frente se observa el jardín principal y el curato. Aquí está lo que era el curato, que actualmente es el mercado Adolfo López Mateos.
Y a la derecha de la entrada del depósito de agua se aprecia aquí un señor con 2 botes de agua, que los llevaba con la maroma sobre su espalda. El Jagüey era un depósito natural de agua que escurría desde la calle, desde la colonia La Garita, pasando por la calle Ata, escurría el agua y desembocaba aquí. Aquí se llenaba este depósito. No era para consumo humano, solamente para riego o consumo de los animales. Entonces, ese fue un depósito muy característico porque toda la gente iba por agua, ya que no era tan pueblerino como otras comunidades en ese entonces, pues aquí era el único depósito que había en la cabecera, o tenían que irse hasta las fuentes. Entonces, pues aquí venía toda la gente por sus botes de agua en este depósito. Del lado izquierdo vemos la inauguración del monumento que se hizo a Miguel Hidalgo. Esta estatua estuvo ubicado en el jardín principal. De hecho, el jardín que está enfrente del mercado se llama Jardín Miguel Hidalgo. ¿Por qué? Así se le denominó desde ese entonces, porque también estaba esa estatua ahí. Fue inaugurado el 20 de enero de 1902 y fue realizado en una sola pieza de piedra de cantera. El escultor fue Margarito Montiel Reyes, fue un atlacomulquense distinguido, y el costo fue 300 pesos que pagó el ayuntamiento al escultor para esta estatua de Miguel Hidalgo, que estuvo ubicada mucho tiempo. Posteriormente esa estatua se vendió en 1968 a la escuela Miguel Hidalgo, a la escuela primaria Miguel Hidalgo del Valle de San Juan de los Jarros, y allí estuvo mucho tiempo la estatua. Ya después hubo un pequeño problema, la estatua la quitaron y permaneció durante algún tiempo ahí recostada, ya después se salvó. Pero todavía existe alguna parte, un fragmento de esa estatua todavía existe y la tenemos resguardada. Es algo importante porque es de 1902, entonces tiene 118 años, 118 años aproximadamente que tiene esa estatua, y es algo importante para la historia cultural de Atlacomulco. Y ahora del lado de acá, yéndonos nuevamente a la Revolución, podemos observar el gabinete del presidente Venustiano Carranza de 1914, es la foto, y este gabinete fue del 21 de agosto al 26 de noviembre, y se aprecia al licenciado Isidro Favela sentado a la extrema izquierda, en la parte de abajo de los que están sentados. Fungió él como secretario de Relaciones Exteriores durante este gabinete, y también fue el ideólogo de la revolución del pensamiento carrancista. Él fue el que estaba detrás de todo lo que Carranza hacía, decía y actuaba. Podemos observar aquí algunas fotografías. Por ejemplo, esta primera es la parroquia. Esta es la parroquia, este es el Jardín Miguel Hidalgo, este es el kiosco de lámina de zinc y el curato, donde vivían los padres. Ahí es. Y aquí está la barda del atrio de la iglesia. Esta fotografía es de finales del siglo XIX, estamos hablando de principios de 1900 aproximadamente. La antigua calle de la Reforma, hoy es la avenida Isidro Favela. La parte se observa, este es el portal Venustiano Carranza, este es el atrio de la iglesia, y este era el taller de don Justo Monroy, que se le compró a él, porque antes hasta aquí llegaba la calle, se le compró a él para que pudiera atravesar la calle y pudiera salir hasta donde está el Hotel Dorado actualmente y la terminal de autobuses, porque antes llegaba hasta aquí nada más la calle, que era el pleno centro. Entonces, es algo importante estas fotografías que desconocíamos muchos. Aquí, por ejemplo, está el antiguo edificio de la Escuela de Niños y Niñas, que en 1929 se fusionaron y dieron origen a la Escuela Elemental y Superior Mixta. ¿Por qué? Porque antes estaba la escuela, pero era la escuela de niños y la escuela de niñas, donde los niños estaban en un salón, las niñas en otro, y eran independientes. En 1929 se fusionan, donde también ya se crea esta escuela. Y algo importante es que hasta cuarto de primaria antes era la escuela elemental,
y ya la superior mixta era cuando tú ya tenías el grado de quinto de primaria y sexto de primaria, y eres superior. Muchas personas al salir de sexto de primaria, si se iban a sus comunidades de origen, donde no había escuelas, ellos podían dar escuela, ellos ya podían dar enseñanza como profesores, ya que ya tenían la escuela superior bien aprendida. Muchos se fueron de maestros, acabando sexto de primaria, a enseñarle a niños desde primero de primaria. En 1944, donde estaba este edificio, se crea la escuela Rafael Favila, que hasta la actualidad es una de las principales del municipio y de la cabecera municipal. Aquí podemos observar el monumento a Benito Juárez, que ahorita no está en esta parte, pero sí sigue en esta misma placita, pero se cambió de lugar un poquito más para acá, para atrás, donde está más o menos la catedral ahorita. Este fue ubicado en 1906 y actualmente está en la Plaza Juárez, y esta barda que se aparece aquí fue derribada en 1917 y es la parroquia de Santa María de Guadalupe la que podemos observar, que actualmente todavía está. Y la siguiente fotografía es una panorámica de la parte este del antiguo Tlacomulco. En primer plano se ubica la calle Rafael Favila, que es esta, y al fondo a la izquierda se aprecia el Cerro de las Cruces, y aquí lo vemos. Este se llamó así porque en la época de Semana Santa se iba la gente y hacía el recorrido de las caídas que tuvo en el Vía Crucis Jesucristo, y hasta arriba era donde hacían la escenificación de la crucifixión, pero el recorrido era desde abajo, desde el centro de Atlacomulco hasta allá arriba, donde ahí era la crucifixión, y todas estas cruces era donde hacían las paradas. Entonces por eso se le llamó el Cerro de las Cruces. Y esta carretera era la antigua carretera que llevaba hasta Tecuac. Actualmente la carretera está por este nivel, pero actualmente era por aquí, solamente era a pie y a caballo. Actualmente pues, se tuvo que ampliar hace mucho tiempo para que ya pudieran pasar por ahí los vehículos automotores. La siguiente fotografía es de los alumnos y los maestros del colegio parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la Casa Cural. Y a la Casa Cural ya les expliqué que es donde está actualmente el mercado, antes era ahí la Casa Cural. Este fue fundado en 1898 por el presbítero Francisco Rojas. En 1920 se reabrió por el presbítero Fermín J. Villalós, bajo la dirección del profesor Juan N. Reséndiz, que es el que vemos aquí, a Juan N. Reséndiz. Y aquí los niños, esta fotografía es de 1905, donde están aprendiendo la cátedra. Y aquí hay unos libros, los primeros libros que hubo en Atlacomulco, donde el archivo parroquial los tiene, y aquí tenemos algunos duplicados, donde son los libros de funciones de 1658, los de bautismos de 1655, los de confirmaciones ya de 1910. Lógicamente, antes de que Benito Juárez hiciera las leyes de reforma y que se separara la iglesia del Estado, cuando se crean los panteones, porque antes se enterraba a la gente en el atrio de la iglesia, ya cuando se crean los panteones, lógicamente es independiente, ya lo lleva el municipio. También el registro civil empieza a partir de ahí a tener independencia, porque antes todo el registro lo llevaba la iglesia. Entonces ya cuando se hace el registro civil, ya el municipio lo lleva. Entonces estos libros son antes del registro civil. Y aquí vemos una casulla. Esta es de la parte trasera de los padres, que utilizan la casulla, que es como una bata, digámoslo, o una sotana, que les pueden llamar. Entonces, esta es de la parte de atrás que pertenecía a los sacerdotes que daban misa en la parroquia de Santa María de Guadalupe. Fue usada aproximadamente en los años 1920 y durante los años subsecuentes. Estaba bordado en hilo de oro y vean la cruz. Esta se ponía en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque se comenta que antes se daba la misa, los padres daban la misa de espalda y esta cruz estaba en la parte de atrás. Ellos daban la misa viendo la imagen religiosa y los fieles tenían que estar viendo la cruz. Posteriormente, también se daba en latín la misa antes, posteriormente ya
se cambia eso y ya el padre da la misa de frente a los fieles y atrás la imagen religiosa. Pero anteriormente se daba de espaldas y esa era la cruz que veían todos. Y también en esta sala tenemos parte de lo que es la cultura mazahua, que es la fundadora, la que fundó Tlacomulco, y podemos observar algo pues, de su cocina, de su vida cotidiana, como puede ser la batea, que esta batea es donde ponen el nixtamal para las tortillas. Acá está el metate y la mano del metate, que es donde se muele el maíz, y el comal de barro, donde ponemos las tortillas, donde se ponen, el chiquihuite, donde las ponen después de que las calientan, y el aventador y la escobetilla, característicos de los mazahuas. También algo que podemos observar aquí, pues es su vestimenta, que es el quesquemetl, que está bordado con animales de la región, como les comentaba unos bloques anteriores. Podemos observar venados principalmente, colibríes, mariposas y flores que son de aquí de la zona. También tenemos el delantar, la falda y las calcetas. Del lado de allá también tenemos la blusa, el mandil, la falda y el quesquemetl. Y también tenemos aquí lo que les comentaba en capítulos anteriores, que estos son los topes que se utilizaban para cuando es el hilado de cintura. Aquí va el estambre y estos son los topecitos que se utilizaban, que se llaman malacates, que anteriormente vimos los malacates de los mazahuas de 1500, y estos ya son malacates actuales que utilizan para el hilado para sus tejidos de cintura de los mazahuas. Entonces, esta es unos pequeños utensilios de la cocina típica de la vida y del vestido de los mazahuas. Y bueno, espero que les haya gustado esta sala número 4. Este es lo que pudimos observar en lo que fue la colonia, cuando empieza aquí Tlacomulco en la colonia, en la independencia, algo de reforma, la revolución, algunas fotografías de principios de 1900, finales de 1800, que pudimos observar edificaciones, vistas, calles, escuelas, y algo que también observamos, que fueron los vestidos y la vida cotidiana de los mazahuas. Esta es la sala 4, y ahora vamos a la siguiente bloque, que es la sala 5, que es de las haciendas y de la vida en el campo de Tlacomulco. Acompáñenme.